Hola a todos y bienvenidos a Vivir Mejor con BI. Soy David y hoy os quiero resolver una cuestión que, si bien es sencilla, más de una vez me ha planteado algún alumno o incluso algún compañero desarrollador. Y es, ¿cómo hago en una segmentación de Power BI para tener seleccionada siempre la última fecha disponible? Es decir, tenemos un informe con una segmentación que permite seleccionar por fechas y, aunque por supuesto podrían elegir los usuarios cualquier fecha, normalmente están interesados en el último dato disponible, ya sabéis, la última fecha o la última semana o el último mes. Por supuesto, antes de publicar nuestro informe, podemos dejar seleccionada en nuestra segmentación la última fecha disponible en ese momento. Pero el problema surge cuando, una vez actualizamos los datos, tenemos nuevas fechas disponibles. Entonces, nuestra selección que dejamos ya no es la última y, en estos casos, o bien obligamos a los usuarios a tener que seleccionar siempre la última fecha disponible, o bien tenemos nosotros que modificar el informe en cada actualización de datos para que los usuarios lo tengan ya disponible. Pues bien, vamos a ver cómo configurar nuestro informe para que esté seleccionada por defecto la última fecha disponible en nuestras segmentaciones. Es una solución sencilla, pero no tan trivial, ya que hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Y además os mostraré esto en tres escenarios habituales. Todo ello, por supuesto, con el sano objetivo de hacernos la vida más fácil a nosotros y a nuestros usuarios. Pero esto lo vamos a ver sobre la pantalla de mi ordenador, así que sin más, vamos a ello. Pues aquí estamos en Power BI Desktop y tenemos nuestra segmentación de selección de fecha, en este caso de tipo segmentación de botones. La segmentación tiene como origen la columna fecha de mi tabla calendario. Bueno, pues para dar una solución a nuestro caso vamos a ir a la vista de tabla. Bien, pues aquí tenemos la tabla de calendario, que en este caso es una tabla calculada cuyo rango de fechas viene determinado por dos medidas. Una que calcula la primera fecha de venta y otra, más importante para nuestra solución, que obtiene la última fecha de venta. Estas medidas en sí son lo de menos. Lo importante es tener en cuenta que la última fecha del calendario será la última de las fechas de ventas, que en nuestro caso es ahora el 29 de enero de 2026. Remarco esto porque va a influir en nuestra solución. Ahora os mostraré cómo solucionarlo en este caso y después os explicaré el caso de que tengáis un calendario con años completos, que es una situación también muy habitual. Bueno, pues para conseguir que nuestra segmentación esté seleccionada por defecto a la última fecha, voy a crear una nueva columna calculada. Vamos a herramientas de columnas, pulsamos en nueva columna y esta columna la voy a llamar fecha con último día. Hacemos un poco de espacio y vamos a escribir la fórmula. Lo primero que voy a hacer es definir una variable que voy a llamar última fecha, que será el valor máximo de la columna fecha de venta de mi tabla de ventas. Podéis ver aquí a la derecha ambas tablas del modelo y cómo se relacionan. También podríamos haber utilizado el valor máximo de la tabla de calendario o incluso la medida última fecha de venta que hemos visto antes y que utilizábamos para crear el calendario. Pero bueno, lo importante es que en esta variable guardaremos la última fecha que haya en cada momento. Vamos a seguir. Ahora defino otra variable fecha que tomará el valor de cada fecha de nuestro contexto de fila de la tabla de calendario. Y por último, muy sencillo, nuestra columna devolverá, en el caso de que la fecha sea igual a la última fecha, un valor última fecha, tal cual, y en caso contrario, devolverá solo la fecha. Es decir, siempre se devolverá la fecha, salvo en el caso de que esta sea la última, que entonces devolverá el texto. Pulsamos Enter y vemos que nuestra nueva columna devuelve errores. Como vemos, aquí nos sale un error que dice: las expresiones que producen tipos de datos variant no se pueden usar para definir columnas calculadas. ¿Y este error por qué sale? Bueno, pues porque nuestra fórmula puede devolver tanto textos en el caso de la última fecha como fechas para el resto de los casos. Y por eso tenemos este error. Lo que necesitamos es que todos los valores que devuelva nuestra medida sean del mismo tipo. No podemos mezclar textos con fechas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que nuestra fórmula devuelva solamente textos. Así que vamos a modificar nuestra fórmula. Y lo que vamos a hacer es incluir el valor de la fecha en un format, de tal modo que como resultado nos devuelva un texto formateado a partir de la fecha. El segundo argumento de la función es el formato. Así que lo indicamos, este mismo. Podría ser cualquier otro formato de fecha, por supuesto, pero bueno, con este suficiente. Y listo. Ya tenemos nuestra columna calculada que devuelve valores correctos. Pero antes de volver a la vista de informe, vamos a hacer un ajuste muy importante.
Vamos a indicar que nuestra nueva columna se ordene a partir de la columna de fecha. Tened en cuenta que la columna que acabamos de crear contiene solo textos y si omitimos este paso, luego en la segmentación, los valores, es decir, las fechas, se ordenarán de una manera incorrecta, como un texto, y no con un orden lógico de fecha. Y ahora sí, una vez hecho esto, volvemos a la vista de informe. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir en la segmentación la columna fecha por la nueva columna que acabamos de crear. Ahí lo tenemos y, bueno, por supuesto, vamos a ordenar los valores de la segmentación para que, por supuesto, se ordenen con el más reciente al principio. Ahí lo tenemos y ya vemos que tenemos aquí nuestra opción de última fecha. La seleccionamos y ya estaría. Ahí tenemos los datos a 29 de enero de 2026. Ahora ya podemos publicar el informe. Y al abrirlo, por supuesto, veremos que tenemos el valor de la última fecha seleccionado, aunque obviamente el usuario puede seleccionar cualquier otra fecha. Pero lo importante es que cuando actualicemos nuestro informe, en este caso lo vamos a actualizar desde el servicio, actualizamos el modelo, pero podría ser una actualización programada, por ejemplo, pues vamos a ver que aunque tengamos nuevos datos, en este caso hasta 30 de enero tendremos seleccionada la última fecha automáticamente. Así que trabajo que ahorramos a nuestros usuarios. También, si actualizáis el informe desde el desktop, por supuesto, esto también es una ayuda para vosotros. Aquí en el desktop actualizamos nuestro informe e igualmente, como no podría ser de otra manera, aunque tenemos ahora datos hasta 31 de enero, automáticamente vamos a tener ya seleccionada nuestra opción de última fecha. Muy, pero que muy cómodo. Bueno, pues ya veis que ha sido bastante sencillo dejar nuestro informe preparado para que en cada actualización siempre esté seleccionada la última fecha disponible. No obstante, vamos a mejorar nuestra segmentación. Vamos a hacer que se vea el valor concreto, es decir, la fecha, que corresponde a nuestra opción de última fecha. En nuestro informe de ejemplo se ve muy fácilmente a qué fecha corresponde cuando está seleccionada la última fecha en nuestra segmentación. Pero esto es un caso particular. En otras situaciones seguro que será útil que se vea más claramente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es modificar nuestra segmentación para que se muestre justo debajo de la opción de última fecha el valor de la fecha que corresponda en cada caso. Para esto, muy importante, deberemos tener una segmentación de tipo botones o de tipo lista, ya que la segmentación estándar no tiene la opción de configuración que necesitamos. Así que con esto vamos a las propiedades de configuración de formato y en el grupo de llamada tenemos la opción etiqueta, que sirve precisamente para incluir una información adicional a los valores de filtro de nuestra segmentación. La activamos y muy importante, si tratamos de añadir aquí una columna del modelo como la fecha del calendario, como veis, no lo acepta. Así que tenemos que crear una medida, que además será lo mejor, pues lo que queremos es que se muestre una etiqueta con la fecha, pero solamente para la opción de última fecha, ya que para las otras sería redundante. Así que vamos a crear nuestra medida que vamos a añadir como etiqueta de los valores de la segmentación. Le voy a llamar fecha referencia para segmentación. Bueno, el nombre es lo de menos. Hacemos espacio. Y lo primero que voy a hacer es definir una variable que se llame fecha seleccionada, que contendrá el valor seleccionado de nuestra columna que creamos antes y que estamos utilizando en nuestra segmentación. Como usaremos esta medida como etiqueta para cada uno de los valores de la segmentación, la medida se ejecutará para cada uno de esos valores y, por tanto, el valor seleccionado será el propio valor, es decir, cada fecha individual de la segmentación. Y simplemente la medida va a devolver, si la fecha seleccionada es la última fecha, el valor seleccionado correspondiente a la columna fecha de calendario. Y si no, un texto vacío. Así de sencillo. Pues ya que tenemos nuestra medida, la añadimos a la etiqueta de la segmentación y ahí lo vemos. Ahora ya solo sería cuestión de darle algo más de formato para que se vea mejor, pero esto ya lo dejo para vosotros. Y al publicar ya vemos que tenemos nuestra segmentación perfectamente funcional y más profesional. Y por supuesto, en cada actualización veremos que tenemos la opción de última fecha perfectamente identificada con su fecha correspondiente. Bueno, pues ya tendríamos un informe mucho más funcional. Sin embargo, habéis visto que estábamos trabajando con un calendario en el que la última fecha es la última relevante de nuestros datos, es decir, la última fecha de las ventas. Pues bien, os quiero contar ahora algún detalle adicional a tener en cuenta si en vuestro caso trabajáis con calendarios de años completos, que es un escenario muy habitual. Pues en este otro ejemplo, nuestra tabla de calendario es un poco diferente a la que teníamos en el primer ejemplo.
En este caso tenemos fechas hasta el final del año actual en lugar de hasta la última fecha de ventas. La solución que tenemos que dar es prácticamente la misma, por eso ya tenemos nuestra columna calculada de fecha con último día, que es idéntica a la que ya teníamos, y nuestra medida de fecha de referencia para la segmentación. No obstante, hay un detalle importante a tener en cuenta. Tenemos muchas más fechas de nuestro calendario que no necesitaremos que aparezcan en la segmentación, ya que la última fecha de ventas es ahora el 29 de enero. Así que claro, cuando nos vamos a la vista de informe, nuestra segmentación muestra todas estas fechas que de momento no necesitamos. Bueno, pues para eliminar las fechas posteriores a la última que necesitamos, lo que vamos a hacer es volver a la vista de tabla y vamos a añadir una nueva columna calculada. A esta columna la voy a llamar Mostrar fecha segmentación. Y simplemente mi medida será un if, en el que si la fecha de calendario es anterior o igual a la última fecha de ventas, es decir, al máximo de la fecha de ventas, se devolverá un 1 y en caso contrario, un 0. Pues ahí lo tenemos y comprobamos que solo se toma el valor 1 cuando la fecha es igual o anterior a la última fecha. Ahora volvemos a la vista del informe y con nuestra segmentación seleccionada mostramos el panel de filtros y añadimos la columna que acabamos de crear. Indicamos que el valor tiene que ser igual a 1 y aplicamos. Y ya tenemos nuestra segmentación perfecta. Pues ya hemos visto que es muy sencillo dejar nuestro informe preparado para que en cada actualización la última fecha de datos disponibles esté automáticamente seleccionada. No obstante, puede que en vuestro caso particular no sea tan relevante hacer análisis diarios, sino que necesitéis contemplar un rango más amplio de fechas, como por ejemplo semanas, meses, trimestres. Bueno, pues os voy a mostrar cómo aplicar nuestra solución al caso de selección por meses. Para otros rangos temporales, la solución es similar. Pues para esta situación he creado también una columna nueva sobre nuestra tabla de calendario. En este caso la he llamado fecha con último mes, en el que el último mes será el mes que incluya la última fecha. Es decir, si mi última fecha de ventas es el 29 de enero de 2026, todo el mes de enero será el último mes, como podéis ver, mientras que para el resto de fechas se muestran sus respectivos mes y año. Os enseño la fórmula que crea esta columna, que es muy parecida a la que hicimos para el caso de las fechas. Como veis, tenemos nuestra variable última fecha de las ventas, como antes, pero en este caso tengo otra variable que he llamado último mes, que toma la última fecha, pero formateada a mes corto, las 3 Ms, más el año en 4 posiciones. Por supuesto, cualquier otro formato que incluya mes y año sería también válido. En la variable mes voy a hacer algo similar a la variable último mes, pero en este caso para cada fecha correspondiente en el contexto de fila de la tabla. Es decir, todas las fechas de un mismo mes tendrán el mismo valor. Y finalmente, mi medida devuelve el texto último mes en el caso de que coincidan los valores de la variable último mes y de la variable mes. Es decir, que el mes de la fecha de la tabla sea el mismo mes que el de la última fecha de venta. Y si no coinciden, devuelve el mes y año de la fecha. Como vemos en la columna, esto lo hace correctamente. Y si ahora vamos a la vista de informe, mi segmentación que utiliza como origen esta columna que hemos calculado ya no está por fechas, sino por meses, obviamente. También, por supuesto, tenemos la medida fecha referencia para segmentación que utilizamos para poner la etiqueta al valor, en este caso, de último mes y que es prácticamente idéntica a la que creamos para el escenario de los días. En este caso, se toma el valor seleccionado de la columna fecha con último mes para cada valor de la segmentación. Recordad que esta medida se calculará para cada valor individual en la segmentación. Y si es igual a último mes, devolverá el texto correspondiente al mes de la última fecha de venta. Y si no, un texto vacío como antes. Así que aquí tenéis otra aplicación de nuestra solución a otro escenario. Pues ya habéis visto que al final es razonablemente sencillo configurar nuestras segmentaciones para tener seleccionada por defecto la última fecha disponible, facilitándonos con ello la vida. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado de utilidad. Dejadme en los comentarios si es así o compartid otros trucos que usáis en vuestros informes para haceros la vida más fácil. Si queréis, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, no dejéis de pensar en cómo vivir mejor. Recibid un fuerte abrazo y hasta la próxima.